Hola, yo soy Vanessa Escobar. Hola, yo soy Juan Barbosa. Hola, yo soy Jorge Esguerra y pues hoy vamos a hacer como una reflexión final sobre el curso. Digamos que un tema que me pareció interesante, a mí me pareció chévere, sobre todo al comienzo del curso, como cuando hablábamos como de la evolución del humano, como que yo no sabía eso de por qué se pararon como en dos patas y no sé, como esos videos, o sea, si bien obviamente son como una reconstrucción como subjetiva de lo que pasó, igual me parece que son como interesantes para pensar en, pues en esa época, no sé. Y como en darnos cuenta de que como muchas cosas de las que asumimos que son como, pues como garantías hoy en día, no sé, cómo hablar o cómo caminar o no sé, cómo dibujar y eso, como que en realidad fueron como desafíos que la humanidad tuvo que ir enfrentando como de a pocos. Pues como que me parece chévere porque eso hace que uno se asombre con eso, como que no es como, ay, sí, yo puedo caminar y cazar y pintar y imaginar cosas y soñar, porque sí, sino que son como cosas que se han dado a través de la historia que tomaron tiempo. Eso me pareció chévere. Sí, sí, o sea, empezar desde ese punto fue muy chévere porque fue como decir, miren, la humanidad empezó así y de cierta manera el arte igualmente comenzó con la humanidad, por así decirlo. Entonces, a mí pues ese tema me encanta, yo sí sabía bastante de eso. A mí la evolución en general del ser humano me ha gustado mucho. Entonces, sí, me pareció genial que empezara por ahí. Entonces, esas primeras clases fueron como mis favoritas y esos primeros videos fueron como lo que más me gustó, por así decirlo. Sí, de acuerdo. Yo digo que todo lo que dijo Jorge, pues de cómo comenzó el hombre a caminar y eso, como que da contexto a cómo surgió el arte, ¿no? Y cómo desde la antigüedad o desde la edad primitiva, como que se hacía arte, pero pues de una forma muy diferente a la que conocemos ahora. Entonces el curso también como que deja eso, ¿no? Como que da contexto y explica el arte desde todas sus épocas. Como que hay arte que para unos es considerada, por ejemplo, algo inhumano, algo que no es bien visto, pero pues para otra gente puede ser algo muy simbólico y cosas así. Sí, total. Digamos que en ese sentido también me pareció chévere como alguna vez vimos un video como de los gitanos, ese me pareció bacán, porque se acuerdan que era, no sé, era como un viaje como desde, tal vez como un desierto y que terminaba como en España, una cosa así, y como que los gitanos pasaban por varios lugares y como que uno veía como la interculturalidad y como, sí, como intercambios culturales entre ellos y dónde iban llegando. Y al final, o sea, como que me pareció chévere, sobre todo como por la música, como que la música sonaba muy parecida al principio, que pues era obviamente en un idioma que no entendemos, y al final cantaban algo que era como un flamenco, si no estoy mal, como en español, y eso sí se entiende, pero sonaba muy parecido. Entonces eso me pareció chévere, como, pues como percibir como un grupo de gente como que está tan dispuesto a ir y tal vez como mezclarse con otras, no sé, como comunidades y compartir pues lo que ellos hacen culturalmente, y eso me pareció, sea, me parece chévere porque nos da a entender como que el arte como que nos une a todos, pues nos puede unir potencialmente y eso me pareció también muy divertido. Sí, sí, o sea, la interculturalidad, por así decirlo, estuvo como ligada en todo momento al arte. Entonces, no, y no solo bueno, sí, también creo que depende de eso, lo espiritual y muchas otras como pendientes que hay ahí, fueron como las bases para crear arte. Entonces, el arte expresaba muchísimas cosas, expresaba la cultura de, de un pueblo o persona, como sea, y dentro de esa cultura también estaba lo espiritual, estaba lo cotidiano, o sea, había muchísimas cosas dentro de lo cultural. Sí, también una cosa, pues que el curso como que deja también es como cambiar la percepción de la evolución del arte. O sea, yo antes tenía la percepción de que, por ejemplo, en la antigüedad, o bueno, los primitivos como que hacían solo dibujos de palitos o cosas así, pues como uno ve películas y cosas así. Y cuando mostraron el documental de la cueva esa que como que había sido restaurada y como sí, como recuperada en el tiempo, como así, como jugaban con, pues, con las piedras y hacían como figuras en 3D de los animales y literal si uno se movía como que el animal también en la piedra, o sea, es bien interesante también ese tema. Sí, oiga, eso me pareció chévere. Yo tampoco sabía mucho como del arte rupestre ni del parietal y digamos que aprender de eso también me pareció bacano y como alguna vez como que exploramos como una idea de como de que el humano pues como que mataba a los animales pues para alimentarse, pero también sabía que eso era como algo que lo alejaba de la naturaleza o algo por el estilo, porque veía como que la naturaleza siempre era estática igual y en cambio los seres humanos como que se iban cambiando.
como que ese cambio de paradigma de pensar eso como de el hombre es superior porque cambia a el hombre es inferior a la naturaleza o algo por el estilo. No sé si inferior, pero tal vez como diferente. Me pareció como súper interesante. Como en general, los momentos de la clase en los que hubo ese cambio, que también no fue solamente en eso de las pinturas rupestres, sino por ejemplo también en el tema ese del toro, pues que obviamente también hubo como una discusión ahí como medio, o sea, como que no era como tan fácil de llevar porque era como lo que presentaba el video del toro y eso era como muy diferente a lo que la mayoría de personas en el curso pensábamos. Entonces, como que eso me pareció chévere, porque es como que de pronto uno nos cambia pues, sus ideales y sus percepciones, pero uno por lo menos comprende las del otro lado, que también creo que es como importante en general, o sea, no solo para el arte y para estos temas, sino que es como una lección que sirve para afrontarse con otros campos pues, del conocimiento y demás, y de la vida. Sí, total, o sea, es súper, o sea, por ejemplo, yo en la clase del toro y donde defendían las corridas de toro, yo no pude estar porque pues para mí es muy, muy complicado aceptarlo. Entonces, pero sí, o sea, es como ver desde todas las perspectivas distintas maneras de arte, como unos lo consideran, otros no, y ver pues lo diferente, ¿no? Y entonces ahí hay como una pelea entre para lo que uno es moral y hasta donde el arte puede atravesar la moral, por así decirlo. Sí, exacto, yo estoy de acuerdo también con Vanessa, porque, o sea, pues puedes respetar la opinión, pues, de la gente, pues, que como que le gusta mucho el arte taurina, pero pues no la comparto porque, pues, tienen diferentes puntos de vista y obviamente uno, pues, con el curso los logró entender, ¿sí? O sea, que también eso es una forma de arte que para otra gente es, pues, muy apreciada y para otras es muy odiada, ¿sí? Y también, por ejemplo, relacionándolo también con lo del mandala, no sé si se acuerdan de la lectura del mandala, Sí, sí, sí. como que yo pensé que eso era una figurita y que alguien se la había inventado y para, pues, para varias culturas tiene como algo muy Es como simbólico re detrás de profundo, eso. ¿no? Yo sé. Sí. Como el dibujo también, uf, ¿El dibujo de qué? Se de los trabó. niños, Ah, perdón. sí, 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 eso sí. también, como que la muerte, la vida, no sé qué, como que Sí, sí, yo Ay, iba a hablar de sí. eso también un poquito. Es que esa clase me pareció una de las mejores porque era como muy raro como no acordarse de los dibujos de cuando uno era pequeño. O sea, como que como fue más interactiva la clase, me pareció bacana. Yo creo que esa, profe, cuando escuché eso, esa siempre tiene que hacerla, porque es que esa es muy, es raro como pensar en eso del sol. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando dibujó el sol en la parte izquierda, en la parte derecha como superior del coso, me acordé que cuando yo era chiquito yo dibujaba el sol como un circulito en el centro del papel. Y fue raro porque yo dije como, o sea, yo empecé a dibujar el sol así como un cuarto de círculo en la esquina, porque alguien alguna vez me dijo como, así lo hace más rápido y es como más eficiente, y entonces en últimas como el dibujo era como un trabajo o algo por el estilo cuando uno es chiquito, pues entonces no valía la pena hacer el círculo completo en el centro, sino en la esquina. Sí, Y claro, y queda fue re más bonito. triste, fue re triste. Me sentí mal por eso, pero pues es curioso pensar en eso. sí, total, o sea, uno no se imagina que un niño, o sea, aunque lo dibuje, no sabe para nada el significado de todo lo que lo hace, pero pues inconscientemente lo hace. Y que represente todo eso, que represente miedos, la vida, la muerte, o sea, de verdad que es muy chocante, por así decirlo, uno queda como que, ¿qué? En serio, yo de niño dibujé esto con esto sin saberlo realmente, entonces fue una clase tremenda. Sí. No, pues también un poco, otra cosa que me parece chévere del curso, que, o sea, siento que a veces uno puede pensar como que las ideas del curso son como un poco, como muy abstractas y como muy, no sé, sí, son como muy, no son como tan exactas como la academia tradicional y eso me parece chévere porque, digamos, pues yo soy de sistemas y tengo pues muchas clases en las que las cosas son como muy exactas, ¿cierto? Entonces tener un espacio en el que uno puede como tal vez casi que hasta especular sobre cosas, como por ejemplo, ¿por qué separaron los australopithecus o cosas por el estilo? ¿O por qué dibujamos el camino a la casa y la casa es como el fin y está la montaña y eso? Como que son cosas que son chéveres porque en últimas como que dan espacio como a la imaginación y a interpretar múltiples cosas más que a tener que ser exacto el cálculo o algo por el estilo. Y eso también es como un descanso, digamos, que del resto de la universidad, me parece. Sí, Y eso estoy de también, acuerdo. Dale, dale, habla, no, dale. sí, eso también es como que hace parte de la historia, ¿no? Ese ha sido como el cuento de cómo recrear la historia. Entonces, nunca podríamos ser exactos a su totalidad porque es que
tenemos, por así decirlo, visiones, escritos, y pues en los escritos, y eso lo hizo una persona, entonces siempre va a ser subjetiva. Entonces, nunca vamos a poder saber con precisión y objetividad lo que pasó, siempre va a ser algo subjetivo. Entonces, también se amarra como con la historia. Y pues como recurrimos a la historia, pues también viene como el caso. Sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Jorge en eso de que como que sea un descanso de todo lo de como las ciencias exactas, porque nomás hubo una clase en la que pues el profesor explicaba cómo había surgido como la tierra y el cielo y como que lo ejemplifica con como con dos personas, o sea, como dos personas simbólicas que antes estaban juntas y luego como que fueron separadas por alguna razón. No sé si se acuerdan de eso. No me acuerdo. Sí, él lo había explicado cuando estaba explicando pues, lo del mismo paisaje, lo del paisaje de la muerte que también había Ujú. cuando en dibujo. Entonces, sí, eso también es bastante interesante, como que darle como vida a todo eso que uno cree como que solo está ahí porque sí, como pues sí, el cielo, la tierra, así como ver más allá, como hacer volar la imaginación. Sí, no sé, digamos, no sé si tengan como alguna como recomendación para el curso o si de pronto podemos hablar de cómo cambió la visión, pues como de haber entrado al curso. Pues la verdad, no sé, yo creo que algo chévere que me cambió a mí definitivamente fue lo que decía al principio, que es lo de no dar por sentadas las cosas, como que, no las cosas, sino como las capacidades que uno tiene como humano, como que eso fue un desarrollo como súper complejo, ¿no? Como pintar y no sé, y tener esos niveles de introspección como pues, que tenían las culturas, por ejemplo, como darse cuenta que una de las primeras cosas como culturales que los humanos hacían era como enterrar personas y pintarse y hacer rituales y eso como que eso, pues como que sí perdura hasta estos tiempos debe ser porque es como algo en realidad importante, aunque uno no le vea como el valor así como a pues como a la primera vista, tal vez, pues si se ha perdurado por tanto tiempo, yo creo que sí es como bien importante eso. Ese tipo de cosas, como cuestionarse más las cosas como muy chiquitas, como lo del dibujo, o como lo de los toros, o como lo del el origen del arte, me parece como importante. Eso me parece chévere, que me dejó el curso. Sí, y otra como recomendación, por así decirlo, es como pues dijo Jorge, la clase del dibujo fue muy interactiva, entonces como que tuvo más participación y entonces como que llamó más. Entonces las otras clases también son chéveres, pero están como tan cargadas de información que uno queda como que, ¿qué digo? Uno está tratando siempre de procesarlo, entonces se vuelve un poco más complicada la clase. Pero pues ese sería como mi punto. Yo creo que ya para finalizar, pues lo que nos dejó también el curso fue, pues personalmente fue, yo entré siendo una persona como muy escéptica y como muy cerrada y siento que el curso le permite a uno como poder explorar pues lugares que uno pues nunca se imaginó que estuvieran, como poder mirar diferentes culturas, ver contextos de las épocas, ver el arte, la arquitectura, cómo se relacionan estas. No solo, yo pensé que el arte solo era pintar y pues no ver que la danza, los ritmos, todo, o sea, literalmente la vida es arte, ¿sí? Y pues también se relaciona como con la arquitectura, la forma como la gente expresa sus ideas en una forma ya física. Sí, oiga, sí, total. Eso es un buen punto porque también como cuando discutimos como lo del arte, pues no sé, a mí no se me hubiera ocurrido así de entrada como lo de la arcilla que vimos como en uno de los últimos videos, que era una cosa absurda, o sea, muy extraña como cuando se tiraban como esas vacías como en la cabeza para formar monstruos y hacer ruidos. Eso me pareció, o sea, eso sí, yo no lo hubiera visto, jamás me lo hubiera podido imaginar, es que es demasiado extraño. Sí, Sí, de el arte acuerdo. es Sí. ocasiones. Bueno, yo creo que queda un minuto, no sé si quieran decir como algo para cerrar. Pues no, o sea, yo podría decir que disfruté mucho este curso, que pues esperaba bastante y conseguí bastante. Entonces, pues fue genial, el profesor y sus charlas fueron geniales, todos los temas que fueron muy variados fueron geniales, entonces pues a mí me gustó en general mucho el curso. Sí, yo también me voy con una visión muy amplia ya pues de la vida y del mundo. Sí, yo también. No, no, pues nada, yo creo que agradecerle al profe y agradecerle pues a Sofía también y ya, gracias por el curso y pues esperar vernos luego. Hasta luego.
Se cuidan. Excelente grupo. Chao. Chao, grupo.